Empezamos la semana pasada una enseñanza que tiene por título La preciosa ofrenda del sahumerio. La preciosa ofrenda del sahumerio. Salmo 141, por favor. Oh Señor, a ti clamo, apresúrate a venir a mí. Escucha mi voz cuando te invoco. Es un salmo de David, verso 2. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. No dejes que mi corazón se incline a nada malo para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad, y no me dejes comer de sus manjares. El 5 de propina, de postre, que el justo me hiera con bondad y me reprenda, es aceite sobre mi cabeza. Otra vez, que el justo me hiera con bondad y me reprenda, es unción, es aceite sobre la cabeza. No lo rechace mi cabeza. El salmista David hace una oración muy interesante. Oh Señor, a ti clamo, apresúrate a venir a mí. Escucha mi voz cuando te invoco. Y este es el verso importante. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Evidentemente David conocía y en su reinado, no solo lo conocía, pero en su reinado dio lugar a los sacrificios que el Señor había mandado en su palabra. Y desde ese conocimiento, él dice: Señor, que mi oración sea para ti como el incienso de la mañana, como el incienso, y el alzar de mis manos sea como la ofrenda de la tarde. Pon, si quieres, una marquita ahí en este Salmo 141 y acompáñame a Éxodo 29. Éxodo 29. Porque David se está refiriendo precisamente a las ofrendas continuas. En Israel había diferentes tipos de ofrenda: la ofrenda de expiación, la ofrenda de paz, la ofrenda de cereal, las ofrendas de las fiestas y días señalados. Pero todos los días, hermanos, había un sacrificio, una ofrenda diaria que se le daba al Señor en el tabernáculo y después en el templo. Vamos a ver un poquito en Éxodo 29 y después en el capítulo 30 en qué consistía esto. Si está la iglesia en Éxodo 29, deme un amén, por favor. Versículo 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Y ofrecerás 1/10 de un efa de flor de harina mezclada con 1/4 de hin de aceite batido, y para la libación 1/4 de hin de vino con un cordero. Y ofrecerás el otro cordero al atardecer, y con él ofrecerás la misma ofrenda de cereal y la misma libación que por la mañana, como aroma agradable, una ofrenda encendida al Señor. Será holocausto continuo por vuestras generaciones a la entrada de la tienda de reunión delante del Señor, donde yo me encontraré con vosotros para hablar allí contigo. Y me encontraré allí con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria.
Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. En la mañana había sahumerio y en la tarde también había sahumerio. Porque dijimos la semana pasada que el sahumerio es una ofrenda de humo. El humo ha querido Dios por las leyes de la naturaleza que ascienda, que su tendencia sea, así como el vapor, así como el agua cuando se evapora, que el humo sea, pues eso, una sustancia que asciende. Y dentro de la ofrenda que Dios le mandó a Israel, habían ofrendas que eran de humo, que producían una columna de humo y ascendían. Y es como que Dios se humaniza, es como que Dios se acerca a la realidad del ser humano y Dios dice que Él iba a oler esas ofrendas e iban a ser un olor fragante, aroma agradable delante de Él. En el sahumerio, estuvimos estudiando lo que es la palabra sahumerio y el verbo sahumar. Se conjugan tres tipos de ofrenda. No sé si recordáis, la primera ofrenda es el holocausto. Son ofrendas de fuego, son ofrendas encendidas. Un sacrificio que se ponía sobre un altar, un holocausto. Era un sacrificio sobre un altar que ardía completamente. Había fuego, lógicamente, en el altar y en ese holocausto, en esa víctima, que podía ser un cordero, un toro, un macho cabrío, un carnero, normalmente de acuerdo a la capacidad del adorador, porque también habían sahumerios voluntarios y había quien venía con una palomita o que venía con un animal más pequeño. Pero aquí vemos algo que Dios manda para todo el pueblo porque se hacía en la puerta del templo. Y en el Salmo 66, donde comenzó la enseñanza, decía el salmista: cumpliré mi voto, vendré con sahumerio, vendré con ofrenda de toro, de carnero, de macho cabrío. Pues imaginaos a ese animal considerablemente grande que se ponía sobre un altar y allí tenía que arder completamente. De manera que por un tiempo producía una columna de humo cuando ese animal estaba consumiéndose. Así que número 1, diga conmigo, holocausto. Número 2, en el sahumerio hay lo que la Biblia llama libación. ¿Qué es la libación? La libación es otra clase de ofrenda que incluye derramar un líquido. Derramar agua, derramar vino, derramar aceite. A mí me gusta mucho cuando los 3 valientes de David vinieron con el agua que había costado sus propias vidas, porque se jugaron la vida. ¿Recordáis esa historia cuando los 3 valientes entran en el campamento de los filisteos y sacan agua del pozo de Belén? La ciudad estaba tomada por los filisteos, pero son tan valientes que no sé si mataron a gente, pelearon o simplemente se arriesgaron y sacaron agua del pozo de Belén para llevársela a su rey, en este caso a David, que había suspirado: oh, estoy en el desierto, ¿quién me diera de beber agua del pozo de Belén? El agua que me acompañó en mi infancia, tan buena, tan fresquita. Estoy aquí con este agua tibia, con este agua que sabe mal. ¿Quién me diera de beber de ese agua? Pues los 3 valientes le trajeron el agua. Y David, al recibir ese vaso de agua o esa cantidad de agua, dice: lejos esté de mí que yo me beba este agua, porque vale la vida de estos 3 hombres. Estos 3 hombres se han jugado su vida. Este agua tiene más valor que simplemente un vaso de agua. Es como que vale la sangre de estos 3 hombres. Lejos esté de mí yo bebérmela, porque sería como decir: yo me lo merezco. Yo no me merezco que ellos hayan hecho esta gesta, que ellos hayan hecho este acto heroico. Y dice que David derramó el agua
delante del Señor. ¿Qué hizo David? Una libación. No fue un sacrificio con fuego, no fue un sacrificio con sangre, pero fue precioso delante de Dios, porque David tenía entendimiento del culto, de la adoración. Entonces lo que hizo fue derramar ese agua como una ofrenda para el Señor. Hay muchos otros ejemplos de libación y estuvimos explicando cómo también en el Nuevo Testamento se habla de sacrificio, de holocausto y de libación. Bueno, así que en el saumerio tenemos por una parte el holocausto, por otra parte la libación y por último el incienso. El incienso, como sabéis, es una especie o una mezcla de especies que al entrar en contacto con el fuego se convierten en humo y produce un olor. En este caso un olor fragante. El incienso que daban como una ofrenda era un incienso que Dios había mandado. El del lugar santísimo, ahora lo vamos a explicar. El del lugar santísimo era un incienso que Dios había mandado y tenía que perfumar el lugar santo y el lugar santísimo. Pero el adorador también venía con ofrenda de incienso que al entrar en contacto con el fuego se convertía en humo y ese humo olía bien. El incienso, siempre en la Biblia el incienso equivale a oración y a adoración. A las dos cosas. Recordemos el salmo del que hemos partido, Salmo 141. David dice: que mi oración sea delante de ti como incienso y el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. David está diciendo, así como para ti es el saumerio que se ofrece diariamente, que mi oración sea delante de ti como incienso y como el alzar de las manos. Diariamente en el tabernáculo y después en el templo, en la puerta, sucedía lo siguiente. Como ustedes saben, había un altar que era el altar de los sacrificios. Dentro del templo, dentro del tabernáculo, había un altar más pequeñito que era el altar del incienso. Pero el altar de los sacrificios era en el que venían los adoradores y sacrificaban. Y en este caso los sacerdotes tenían que ofrecer un cordero por la mañana y un cordero al atardecer. Pero ese cordero que era un holocausto, ¿era un qué? ¿Qué es un holocausto? Una ofrenda del todo quemada. Muy bien. En ese cordero había algo más. Y es que hemos leído, volvamos ahí, versículo 40. Éxodo 29, 40. Y ofrecerás una décima de un efa de flor de harina mezclada con un cuarto de hin de aceite batido y para la libación un cuarto de hin de vino con un cordero. Son medidas y palabras que nos resultan extrañas, pero vamos a traducirlas. La harina, flor de harina, directamente es el cereal molido, convertido en polvo, convertido en harina. Es lo que se le llama ofrenda de cereal o flor de harina. Eran en concreto 2,2 litros de harina mezclados con 925 mililitros de aceite batido. ¿De aceite qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay que batir el aceite? Bueno, se lo voy a explicar. Acompáñeme a Levítico, capítulo 2. Levítico, capítulo 2. Las ofrendas de cereal. Saben que está Génesis, Éxodo, Levítico. Es el libro siguiente de la Biblia, capítulo 2, verso 1. Cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal como ofrenda al Señor, su ofrenda será de flor de harina. Diga conmigo, grano molido. Sobre la cual echará aceite y pondrá incienso.
Entonces la llevará a los sacerdotes hijos de Aarón, y el sacerdote tomará de ella un puñado de la flor de harina con el aceite y con todo su incienso. Y el sacerdote la quemará como memorial sobre el altar. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. El resto de la ofrenda de cereal pertenece a Aarón y a sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas encendidas para el Señor. Muy bien. Verso 14, por no cansaros. Luego en casa si quieres lees el resto. Pero si ofreces al Señor una ofrenda de cereal, de los primeros frutos, ofrecerás espigas verdes tostadas al fuego, granos tiernos desmenuzados como ofrenda de cereal de tus primeros frutos. Luego echarás aceite y pondrás incienso sobre ella. Estoy bien, ¿no? Versículo 15. Luego echarás aceite y pondrás incienso sobre ella. Es ofrenda de cereal. Y el sacerdote quemará como memorial parte de los granos desmenuzados con su aceite y con todo su incienso. Es ofrenda encendida para el Señor. Y ahora, en el versículo 13. Además, toda ofrenda de cereal. Diga conmigo, toda ofrenda de cereal. Ok, verso 13. Además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Ahora, mis hermanos, volvamos a Éxodo capítulo 29 porque vamos a entender mejor el versículo 40. Éxodo 29, 40. Ahora lo vamos a entender. Lo que dice aquí. Y ofrecerás una décima de un efa de flor de harina mezclada con un cuarto de hin de aceite batido. Pregunta, ¿por qué el aceite tenía que ser batido, removido? Porque tenía sal. ¿Y qué más tenía? Era cereal molido, pero al cereal molido se le echaba un aceite, pero no un aceite puro cualquiera, era un aceite batido, era un aceite mezclado. ¿Con qué se mezclaba ese aceite? Con sal y con incienso. Ok, fíjense hermanos, tenemos el cordero de un año. Y entonces había que hacer algo que en el desierto no era tan fácil de hacer, porque ahora vas a la tienda y compras 2 kilos de harina. Pero en aquel tiempo, cuando estaban en plena peregrinación, tomar las espigas de trigo, de cebada, de cereal y convertirlas en polvo, en harina fina, requería un trabajo de un tiempo, chacachá, chacachá, machacando con piedra o con madera hasta convertir que esos granos se convirtieran en polvo, en harina de trigo. Y tenían que medir 2,2 litros o 2,2 kilos. Y ahora a esa cantidad de harina se le iba a mezclar casi 1 litro de aceite. Pero era un aceite batido, porque ese aceite, porque era una ofrenda de, dice aquí, cereal. Era una ofrenda de cereal. No solamente era un cordero, al cordero se le unía también un aceite mezclado con sal y mezclado con incienso. Entonces se mezclaba, se batía todo, se mezclaba esa harina, luego si quiere lo hace en casa, con el incienso y con el aceite, y se le echaba al cordero por encima. Parece una receta de cocina, ¿eh? Ya tenemos el holocausto, tenemos el aceite con la harina, ofrenda de cereal, pero ahora también nos dice que le añadamos 1/4 de hin de vino. Versículo 40. No sé si comérmelo o sacrificarlo, ¿no? Y ofrecerás una décima de un efa de flor de harina mezclada con 1/4 de hin de aceite batido. Y para la libación, ¿para qué? 1/4 de hin, o sea, 925 mililitros, casi 1 litro de vino con el cordero para la libación. Así que tenemos el cordero,
La harina mezclada con el aceite, mezclada con la sal y mezclada con el incienso. Pero ahora vamos a tomar 1 litro de vino y va a ser una libación. Y ahora eso lo vamos a encender con fuego. Ese holocausto se va a convertir en un sacrificio que emite un humo. Versículo 41. Y ofrecerás el otro cordero al atardecer, y con él ofrecerás la misma ofrenda de cereal y la misma libación que por la mañana, como aroma agradable, una ofrenda encendida al Señor. Dios mismo está diciendo que eso que se va a ofrecer va a ser un aroma ¿qué? Agradable, porque no es solamente un cordero que emite un humo seco, sino que ese cordero es un sahumerio. ¿Por qué es un sahumerio? Porque tiene las 3 cosas. Número 1, tiene el holocausto. Número 2, tiene la libación del vino. Pero número 3, tiene el incienso. ¿Dónde sabemos que está el incienso? En el aceite, mezclado con la sal, mezclado con el incienso, mezclado con la harina, sin levadura. Hermanos, todo es una tipología del Cordero que es Cristo Jesús. Si nos paráramos en esta mañana, usted va a ver que la sal, la harina, usted va a ver que el incienso, usted va a ver que el aceite, todo nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí para los predicadores hay un mensaje. Pero lo que yo quiero que usted vea es que ese humo olía bien porque había incienso. Ese humo era un aroma agradable. No era solamente un cordero ardiendo, sino que tenía su miel, su vino, su aceite, su incienso, su sal. Y eso tiene que oler bien, sí o sí. Si ya con su vino hace un asado y ya huele bien, si además le mezclas incienso, aroma agradable. Diga conmigo, sahumerio. Así que había sahumerio por la mañana y por la tarde, holocausto, incienso y libación. Holocausto, incienso y libación, por la mañana y al atardecer. Pero es que al mismo tiempo, versículo 7 del capítulo 30, capítulo 30, verso 7, al mismo tiempo, dice, y Aarón, eso lo hacían afuera, en el altar, los sacerdotes, pero Aarón, el sumo sacerdote, al mismo tiempo tenía que quemar incienso aromático en el altar del incienso. Lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Y cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas vuestras generaciones. No ofrecerás incienso extraño en este altar, ni holocausto, ni ofrenda de cereal, tampoco derramaréis libación sobre él. Está aclarándole, no es como en el altar de afuera. Es el altar del incienso. ¿Cómo era el incienso? Capítulo 30, ¿estás ahí? Ahora verso 34. Ahí avanza, verso 34. Miren cómo era el incienso. Entonces el Señor dijo a Moisés, toma especias, estacte, uña aromática. La uña aromática era como un producto que estaba en los moluscos. Entonces el Señor dijo a Moisés, toma especias, estacte, uña aromática, gálbano, especias con incienso puro, que haya de cada una igual peso. Con ello harás incienso, un perfume, obra de perfumador, sazonado. ¿Saben que literalmente es salado? También se le ponía sal, puro y santo. Y molerás parte de él muy fino y pondrás una parte delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me encontraré contigo.
santísimo será para vosotros. Y el incienso que harás no lo haréis en las mismas proporciones para vuestro propio uso. Te será santo para el Señor. Cualquiera que haga incienso como este para usarlo como perfume será cortado de entre su pueblo. Mirad, hermanos, que esta mezcla de gálbano y estacte y uña aromática, incienso puro, sal, esto era una obra de perfumador. Esto olía bien. Tanto es así que dice el Señor: este perfume es mío, no lo comparto con nadie, no me lo usen a título personal. No vayan ustedes por ahí, los sacerdotes, diciendo: aquí tenemos del Santísimo. No. Esto me lo van a dejar solamente para el altar del incienso. Va a ser el perfume que va a llenar mi templo, que va a llenar mi casa. Diga conmigo: Dios tiene buen gusto. Dios no tiene sinusitis. No hay falta que repita. Dios no tiene taponada la nariz. Le va muy bien el sentido del olfato, Y es un incienso exclusivo. Bueno, pues miren, hermanos, a la par que en el altar había sahumerio de un cordero, un cordero que tenía holocausto, incienso y libación, dentro en el lugar santísimo, por la mañana y por la tarde, el sumo sacerdote tenía que perfumar, echar el polvillo, echarlo en el carbón encendido del altar del incienso, para que se llenara la casa de ese olor fragante. Ahora leemos en el capítulo 29, versículo 42. Capítulo 29, 42. Será holocausto continuo por vuestras generaciones. Ahora sí, diga conmigo: todos los días. Diga conmigo: continuamente. Será holocausto continuo por vuestras generaciones a la entrada de la tienda de reunión delante del Señor, donde yo me encontraré con vosotros para hablar allí contigo. Y me encontraré allí con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Os quiero decir una cosa: a Dios le gusta habitar en medio del humo. No solamente Él se manifestó muchas veces como columna de humo para la casa de Israel. No solamente nos dice que llenó de humo la casa, el templo, Dios, su gloria. A veces llenaba de humo la casa. A veces Dios se manifestó con humo. Con una columna de humo, dice que guiaba, una columna de nube, guiaba al pueblo de Israel 40 años en el desierto. Pero es que a Dios le gustaba habitar en medio del humo. Pero no de cualquier humo, del humo del sahumerio, del humo del incienso, del perfume aromático que asciende. Allí Dios se manifestaba con su gloria, hablaba a su pueblo Israel. Y así santificaba la casa y santificaba al pueblo. Ahora ustedes pueden ver que esta era una ofrenda de la mañana y de la tarde, continua, todos los días. Sahumerio. Diga conmigo: sahumerio. Ahora le pido que ponga una marquita. Vuelva conmigo al Salmo 141. Vamos a entender a David mucho mejor. Verso 1 del Salmo 141. Oh Señor, a ti clamo, apresúrate a venir a mí. Escucha mi voz cuando te invoco. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso. El alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Señor, pon guarda mi boca, vigila la puerta de mis labios.
¿A qué está comparando David su oración diaria? David está comparando su oración diaria al saumerio de la mañana y de la tarde, al incienso que se le daba a Dios por la mañana cuando se encendían las lámparas y luego al atardecer. Ese humo que se ofrecía con un corderito afuera y el humo que se ofrecía en el lugar santo y en el lugar santísimo adentro. Dice David, que mi oración sea para ti, sea puesta delante de ti, como si fuese la ofrenda del saumerio, la ofrenda de la tarde, la ofrenda del cordero, el incienso que te agrada tanto. Así sea mi oración delante de ti. Hermanos míos amados, todos los días le podemos dar a Dios, tú y yo, saumerio por la mañana, por la tarde, por la noche, como tú quieras. Cuando tú te metes en tu búsqueda, ya sea en tu cuarto, como dijo Jesús, cuando tú ores, cierra la puerta, o te vas al monte, o lo haces, no sé, en la costumbre que tienes de hacer de tu paseo. Pero imagínate, a mí me gusta hacerlo. Yo tengo mi lugar de oración donde yo me encuentro allí con mi Dios. No se van a creer ustedes dónde es. Yo no les voy a decir dónde es, pero creo que alguna vez lo he dicho. Pero allí yo es donde tengo intimidad con Dios, soledad con Dios. Algunos tienen su despacho, un ático. En mi cuarto no puedo, porque mi cuarto parece, no sé, la Gran Vía, para adentro y para afuera. Entonces busco ese lugar, cierro la puerta y me encuentro con Dios. Pues bien, allí yo le doy a Dios un incienso. Porque la oración en la Biblia equivale al incienso. Es un perfume marca Juan Carlos. Porque Dios huele mi incienso, Dios conoce mi incienso. Yo tengo un perfume para dar a Dios, que es mi adoración, que es mi oración y que a Dios le encanta, le gusta. Pero es que además eso se suma con mi holocausto, que es mi vida entregada para Él, con mi libación, que es mi vaciamiento, que es mi derramamiento, mi entrega en totalidad para Él. Y ahí hay un saumerio, hay un humo, y yo me encuentro con Dios en medio del humo. Y como ustedes me están mirando raro, como diciendo, ¿qué te has creído? David le pidió al Señor esto mismo, que mi oración sea delante de ti, como la ofrenda de la mañana, como el incienso de la tarde, como el saumerio, así sea mi oración delante de ti. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos para darle a Dios la ofrenda preciosa del saumerio, que es la combinación de estas tres cosas. Número uno, el holocausto, el sacrificio. Y la semana pasada dijimos que el sacrificio es el servir a Dios, la vida de santidad, el amar, la misericordia, la obediencia, la fe, un montón de cosas que nosotros hacemos consagrándonos para Dios. Os ruego, pues, por las misericordias de Dios, que entreguéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Recuerdan ese versículo? Habla de sacrificio. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, se habla como en 10 ocasiones de sacrificio. Entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y te voy a decir una clave. Si le quieres dar un sacrificio a Dios vivo, tienes que estar dispuesto a la muerte. Porque en el reino de Dios no hay vida sin muerte. ¿Cuántos le quieren dar a Dios un sacrificio vivo? Toma tu cruz y sigue a Cristo. ¿Quieres darle a Dios un sacrificio vivo? Crucifica tu yo. Muere con Cristo en la cruz del Calvario. Di como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Si le quieres dar a Dios un sacrificio vivo, tienes que pasar por la cruz y morir con Cristo, estar muerto a tu yo y que Cristo viva en ti. O sea que el sacrificio vivo es un sacrificio muerto. De hecho, no hay sacrificio sin muerte. ¿Están conmigo, no? El cordero moría, el toro moría, el carnero era un holocausto, moría. Y Cristo, Él también murió. Pero el que ama su vida la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, ese la hallará.
En el reino de Dios no hay vida sin muerte. Si el grano de trigo no muere, no lleva fruto. Estamos muertos en la carne, pero vivos en el Espíritu para Dios. Un sacrificio vivo es cuando tú estás dispuesto a morir a tu yo, a morir a tu voluntad, a morir al pecado, a morir al mundo. Es cuando tú crucificas tu vida vieja junto con Cristo y vives una vida nueva para Dios. Ese es un sacrificio vivo. Santo. Y no hay que añadir mucho. Puro. Os he leído los versículos del Antiguo Testamento para que veáis cómo la adoración era tan especial. Cómo Dios dice sal, incienso puro, y me lo mezclan con aceite. Y a la hora de hacer el incienso, que toda sea obra de perfumista. O sea, Dios podía decir, ofrézcame un sacrificio y punto. Pero para Dios era algo especial, era algo delicado. Y así es ahora en nuestro caminar con Él. No podemos hacer las cosas de cualquier manera. Si tú quieres vivir una vida que le agrade, tú tienes que medir bien tus pasos. Tú tienes que caminar en rectitud, en santidad, que le agrade la meditación de tu corazón y tus palabras sean gratas delante de Él. Porque Dios no es cualquier cosa. Hay que temerle. Hay que tratarle como santo. Como santo tenemos que tratarle los que somos sacerdotes y hemos sido consagrados para Él. Así que diga conmigo, un sacrificio vivo, un sacrificio santo, agradable. Entonces dice que es agradable a Él, que es nuestro culto racional, nuestro servicio voluntario. En el saumerio está el sacrificio de mi vida, pero que se junta con mi incienso, el corderito. Ahí tenía el holocausto, pero estaba el incienso en el aceite. Y la libación del vino, la libación, el derramar, el vaciar, eso es un saumerio para Dios. Tú puedes, dile al que está a tu lado, tú puedes ser un saumerio para Dios. Dile, tú puedes ser una ofrenda de humo para Dios. Os voy a decir una cosa. Dicen que recordamos el 35% de lo que olemos y solo el 5% de lo que vemos. A pesar de que nuestra nariz reconoce 200 olores, nuestra memoria registra hasta 10.000 aromas. Porque asociamos olores con situaciones, asociamos olores con personas. Dice que un olor, por ejemplo, tú entras por primera vez a casa de tu abuelo que está fumando una pipa. ¡Pah! Tu memoria se queda impactada y tú dices, abuelo, pipa. Pipa, abuelo. El olor a pipa siempre te recordará a tu abuelo. ¿Sí o no? A veces estoy yo con mi esposa y de repente se ha echado el mismo perfume, la misma colonia de nuestro viaje de novios. Y el abuelo, hermano, aunque estoy físicamente en Alcantarilla, que suena mal hasta el nombre, aunque estoy físicamente en Alcantarilla visitando a mi suegra, me transporto a las Islas Canarias. Parece que oigo el mar. Parece que estoy desde la cintura paseando en mi viaje, en mi luna de miel con ella. Solo el olor me produce esa sensación, me produce esa alegría. ¿Sí o no? Primera vacuna. Primera vacuna. Ese olor a vacuna. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando, verdad? Ese olor a botica, a centro de salud. Ese olor a practicante saborío. Tu primera vacuna. ¡Ay! Te dolió. Bueno, pues ese olor, de ahora en adelante, siempre que tú entres a un lugar donde está ese mismo olor, tú vas a empezar a estar así como un poco inquieto, ¿no? Porque te recuerda tu primera vacuna. Es impresionante cómo el olfato está relacionado. De hecho, ¿saben que los que empiezan a perder olfato es uno de los síntomas del Alzheimer? Está tan conectada, la memoria está tan conectada con el olfato, que es uno de los síntomas que están estudiando. Hay muchos estudios acerca de esto. Se recuerda un 35% a través del olfato, solo un 5% a través
de la vista. Quiero decirte que Dios tiene memoria de tus oraciones. Porque tus oraciones son incienso, tus oraciones tienen olor. Tu saumerio, tu sacrificio. Dice Dios, yo recuerdo tu primer amor. Le dice Dios a Israel, yo recuerdo cuando caminabas conmigo en el desierto y de cómo me seguía y de cómo me servía. Lo echo de menos. Dice Dios de Cornelio, tus oraciones están como memorial delante de mí. Parece que las oraciones de Cornelio tenían un olor especial que nunca se le olvidó al Señor. Se quedó grabado en su memoria, se quedó grabado en sus recuerdos. Pues cada uno de nosotros tenemos una mezcla de aroma, tenemos un incienso. Es como cuando Isaac, ¿os acordáis ese momento en el que Isaac está para bendecir a Esaú? Y como estaba ciego, se disfraza Jacob de su hermano Esaú, se pone su ropa, se pone peludo. Entonces hubo dos sentidos que usó Isaac, hubo dos sentidos que usó para ver si era o no era su hijo primogénito. Primero fue el tacto. Se ve que Jacob era menos peludo, pero Esaú era un gorila. Era bien peludo. Entonces lo tocó y dijo, habla como Jacob, pero está de peludo como Esaú. Pero luego olió las ropas de su hijo. Era cazador. Esaú iba a decir un macho ibérico, era un macho palestino. Era fuerte cazador. Jacob cocinaba bien, era más delicado. Era un buen chef. El otro era el cazador. Entonces, olió las ropas de su hijo. Huele a mi hijo Esaú. Tiene que ser Esaú. Huele a campo. Y le bendijo. Hermanos, Dios, cuando nos acercamos a su presencia, Él nos huele. Él tiene memoria de tu primer llanto, de tu primer servicio, de tu primer diezmo, de tu primer canción, aunque fuese desafinada. Dios tiene memoria de tu adoración. Tú tienes un olor singular para Dios. Y le podemos dar a Dios, hermanos, cada uno de nosotros un saumerio, un olor fragante, un aroma agradable. ¿Cuándo? Cuando nos entregamos, cuando mezclamos la oración, la adoración, el sacrificio, el servicio, la fe, el amor. Todo eso arde con fuego para Dios. Sube de nuestra vida humo. La pregunta es, si hay humo, no hay humo. David dice que sea delante de ti mi oración como la ofrenda de la mañana, como el incienso de la tarde. Porque David buscaba al Señor todos los días. Todos los días David comprendía que su adoración podía ser tan preciosa para Dios como lo que hacían los sacerdotes. Y él no era llamado, no era de la tribu de Aarón, no era sacerdote, pero David ya tenía un sacerdocio. Y él comprendía que su oración era incienso, que su oración era como un saumerio. Él era el holocausto, él era la libación, él estaba entregado para Dios. Quiero decirte, iglesia amada, que se tiene que notar que hay humo en tu vida. Se tiene que notar que hay saumerio en tu vida. Dios te tiene que oler y que huelas a incienso y que huelas a una fragancia delicada, a una fragancia deliciosa. La iglesia de Éfeso seguía, miren ustedes, la iglesia de Éfeso seguía haciendo las mismas buenas obras. Dice que sabía los que eran apóstoles verdaderos y los que no. Dice que aborrecía las obras de la doctrina de los nicolaitas. Dice que seguía con perseverancia sirviendo, pero había perdido su primer amor. Ya no hacían las cosas con el mismo amor de antes. Y para Dios su sacrificio no olía igual. Le faltaba fragancia. No es que para Dios no estaba bien lo que hacía, pero ya no había saumerio, ya no había incienso, ya no había el fuego del primer amor. Y sin fuego no hay holocausto. Y sin fuego el incienso siempre es polvo. El incienso siempre será pues algo que huela muy poco. Cuando pones el incienso en contacto con el fuego, se convierte en humo que asciende.
¿A cuántos aquí le ha pasado que siguen haciendo cosas buenas para Dios, pero ya no hay fuego? ¿A cuántos aquí les ha pasado que en su cuarto, en su habitación, ya no hay humo? ¿A cuántos aquí les ha podido pasar lo que le pasó a la iglesia de Éfeso? Entraron en algo seco porque faltaba fuego. Que nunca nos falte la libación. Eso que les acabo de explicar, Éxodo 29 y 30, eso es la sombra de lo verdadero. Lo verdadero es lo que Cristo hizo, y lo verdadero es lo que nosotros podemos hacer cuando somos adoradores en espíritu y en verdad. Hay un saumerio de nuestra vida. Lo que quiero decirte es que esto de ahora, del nuevo pacto, es más precioso que los sacrificios de antes. Los sacrificios de antes están para nuestra enseñanza. Diga conmigo: holocausto, incienso y libación. Otra vez: holocausto, incienso y libación. Ok, yo les quiero, para terminar, les quiero decir 7 efectos del saumerio. ¿Están listos para tomar nota? 7 efectos del saumerio. Número 1, el saumerio llama la atención de Dios. Es como que los montes que tienen ese humo llaman la atención de Dios. Dice en Éxodo 29, 43, y me encontraré allí con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. El humo de la gloria se une con el humo de nuestra adoración. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Donde hay humo de saumerio, llama la atención de Dios. No pasa inadvertido un adorador. Él busca tales adoradores. Usted ha visto cuando entra a una ciudad y esa ciudad está próspera en la construcción, inmediatamente hay algo que te lo indica. ¿Qué es? Las grúas. Eso pasaba en el boom de la construcción, que entrabas a un pueblo y empezabas a ver grúa, 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 y tú te dabas cuenta de que allí por eso había construcción. Si es un pueblo industrial, en Murcia, en muchos parques y jardines han dejado las chimeneas esas altas. Cuando yo era pequeño hacíamos la locura de escalarlas. Uno de los chicos del barrio se mató escalando una de esas chimeneas que dejaban como un recordatorio de que allí había habido una fábrica. Pero en las fábricas que están todavía activas, uno ve humo. Cuando yo llevo a mis hijos al colegio, siempre pasamos por Ero, la fábrica de los potitos y de toda esa comida, especialmente de niños. Entonces era un día de niebla y de la fábrica de Ero salía humo. Y Rubén, mi hijo, dice: papá, la que está liando Ero. Porque estaba todo lleno de niebla y él pensaba que era la fábrica que estaba produciendo todo ese humo. Dice: anda, que la que está liándola. Pero tú ves el humo que está subiendo. Y tú identificas: allí hay una fábrica, o allí se está quemando algo, allí está. Hay una combustión, hay algo que se está cocinando, hay una chimenea que está ardiendo. En el mundo espiritual, Dios identifica a los adoradores por el humo. Se nota cuando una iglesia es una iglesia de adoradores, hay humo, hay saumerio. Es como que nuestras vidas fueran montes. Pues bien, hay montes que tienen actividad y hay montes que no tienen actividad. Hay montes que tienen humo y hay otros montes que están pelados. Pues bien, a Dios le llama la atención. Dios habita, Dios se manifiesta donde hay perfume, donde hay saumerio, donde hay ese humo. Allí Dios se encontraba con Israel, con su pueblo, y allí eso le llama la atención a Dios. Me ministra mucho, mis hermanos. A mí me gustaría que el Señor anhele estar en medio de nosotros, porque hay un humo, pero no es un humo de un fuego extraño, sino que es el humo precioso, que tiene incienso, que es el humo de nuestra adoración. ¿Cuántos lo anhelan? En mi vida, yo me imagino, poniéndolo otra vez en una forma
humana. Yo imagino a Dios despertarse por la mañana, que Dios no duerme, pero imagínense, Dios despertarse por la mañana y mirar así la ciudad de Murcia, mirar la ciudad de Murcia. Yo quiero que en mi chimenea haya humo. Yo quiero que de la casa, allí donde yo estoy viviendo ahora, haya una columna de humo. Y el Señor diga al Hijo y al Espíritu Santo, vamos para allá, porque ahí hay un olor fragante. Allí me quiero encontrar yo con mi Hijo. Y que Él hable conmigo y yo hablar con Él. 2. Nos identifica como verdaderos adoradores. 3. Abre los cielos y produce milagros. Ven conmigo a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hermanos, voy a aplicar Hechos 2, pero en el Espíritu. Yo voy a aplicarlo de una manera que no es literal, pero voy a aplicarlo con estos símbolos que les estoy diciendo. Hechos 2:17. Es la profecía de Joel. Hechos 2:17. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Te quiero decir que una de las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo es que en nuestra vida hay sangre, fuego y columna de humo. ¡Ja! Cuando en tu vida, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y se ha derramado el Espíritu Santo, en tu vida hay sangre, holocausto, sacrificio, derramamiento, entrega, fuego, amor, pasión, piedad. Y columna de humo, saumerio, adoración, incienso para Dios. Estoy aplicando no de las señales proféticas de los tiempos del fin. Estoy aplicando algo por el Espíritu. Quiero que lo captes. Cuando tú eres una persona llena del Espíritu Santo, en tu vida hay saumerio. Eso es algo, hermano, que acompaña no solamente las visiones y la profecía. Va a haber sangre, fuego y columna de humo para Dios, como un efecto, como una consecuencia del derramamiento del Espíritu Santo. Versículo 19, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Cuando hay saumerio, se abren los cielos. Cuando hay saumerio, eso provoca milagros. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo y Silas estaban en la cárcel allí entregados y comenzaron a orar y a cantar himnos? En ese día se abrieron las puertas de la cárcel. En ese día quedaron libres. Hubo un terremoto, hubo un milagro, hubo salvación. El carcelero invocó el nombre del Señor y fue salvo. Pero ¿saben qué había en esa cárcel? En esa cárcel había saumerio. Había un hombre llamado Pablo y otro hombre llamado Silas que estaban entregados en holocausto, que estaban entregados en adoración, dándole cantos, incienso al Señor, que estaban entregados en libación, con gozo de estar allí. No estaban apenados, no. Estaban con gozo de estar allí por la causa de Cristo. Había humo, había saumerio y hubo una respuesta de Dios. Hubo milagros en esa cárcel de Filipos. ¡Aleluya! 1. Llama la atención de Dios. 2. Nos identifica como verdaderos adoradores. 3. El saumerio abre los cielos y produce milagros. 4. Mantiene santidad en un ambiente y en la vida. La palabra saumerio o saumar es la palabra catar. Y una de las traducciones literales es fumigar en un lugar cerrado para expulsar a sus ocupantes.
El saumerio fumiga tu vida. Mata malas hierbas, mata bichos y bacterias. El saumerio mantiene una santidad en un ambiente donde hay adoración, donde hay oración, donde hay entrega para Dios. Allí hay luz, allí hay presencia de Dios y no hay lugar para el pecado, no hay lugar para el odio, para la rivalidad, no hay lugar para el egoísmo. ¿Por qué? Hermanos, porque el saumerio fumiga. Donde hay un ambiente de adoración y de piedad, ese es un ambiente limpio. Por eso te quiero dar un desafío. Llévate saumerio a tu casa. No que seas un hippie que enciendas un poquito de incienso allí como hacen algunos para traer los buenos espíritus. Métele oración a tu casa, a tu familia. Cánticos, adoración. Entrégate juntamente con tu esposa. Que haya columna de humo. Que haya adoración para Dios. Y ese será un ambiente de santidad. Ese será un ambiente limpio. Aleluya. En cuanto perdemos el fuego del amor, en cuanto perdemos la entrega para Dios, empieza a aparecer el pecado, la oscuridad, la división, la doble vida. ¿Qué es antes? No sé qué es antes. ¿La pérdida de la santidad o la pérdida del saumerio? Es que está tan relacionado. Pierdes el saumerio, antes o después pierdes la santidad. Pierdes la santidad, antes o después pierdes el saumerio. ¿Os acordáis cuando David pecó? Y luego se arrepiente y dice David, lo que a Dios le agrada es el corazón limpio, el espíritu recto, amar la verdad en lo íntimo. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia y el holocausto se presentará delante de ti. Está tan relacionado. Tú quieres una casa de santidad, tú quieres un ambiente limpio donde vivir, tú quieres un lugar donde no haya oscuridad, donde no haya maldad. Métele saumerio, entrégate, ama, adora, ora, ten un altar encendido, que ese humo fumiga, ese humo limpia. 5. Expulsa a los enemigos indeseables. ¿Quieres estar en paz? Dice que el justo habita confiado como un león. ¿Quieres estar en paz? Y no estar preocupado de demonios, ni espíritus, ni enemigos indeseables. Ten humo en tu vida, ten saumerio en tu vida. Que el diablo, hermano, le huye a ese humo. Si atrae la presencia de Dios, el diablo huye del saumerio. ¿Te lo puedes creer? Eso es como el ajo y Drácula. Incompatibles. Cuando hay fragancia, cuando hay incienso, cuando hay saumerio, el diablo, los malos espíritus no pueden estar allí. Es un ambiente. ¿Qué es lo que pasó en el aposento alto? En el día de la cena del Señor, hermano, allí había saumerio y Judas tuvo que salir corriendo porque ya el diablo estaba en el corazón de Judas y había tanto humo de Dios, había tanto saumerio que Judas tuvo que ir a entregar al maestro. Salió de ese ambiente porque era un ambiente de tanta santidad, de tanta adoración. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, ahí había libación, allí había entrega, derramamiento, amor. Esa casa estaba llena del perfume, esa casa estaba llena de humo. Y Judas, iba a decir Satanás, pero es que Satanás estaba en Judas, no pudo aguantarlo y se fue. Se definió. Y hay personas, hermanos, que están preocupadas porque, que tengo un vecino que es brujo, que me ha visitado, mi tía Encarnita que echa las cartas. Tú tranquila, tú tranquilo, tú ten adoración en tu vida, tú ten oración en tu vida, tú sé un sacrificio para Dios, que si está ese humo, está Dios. Y los enemigos huyen. Eso fumiga. Gloria a Dios. Si se manifiesta un demonio y no sabes qué hacer, no sabes cómo echarlo, tú comienzas a cantar y a orar.
y tú empiezas a meterle humo que el diablo se va a poner incómodo, para empezar incómodo. Luego el Espíritu Santo ya verás cómo te guía a reprenderlo en el nombre de Jesús. Pero tú comienzas a cantar cánticos y comienzas a orar, invocar el nombre del Señor, que allí está el humo de Dios. Diga conmigo, ofrenda de humo. 6. Los efectos del sahumerio quedan en la memoria de Dios. 7. El sahumerio perfuma nuestra vida y nos respalda en la predicación. Porque dice que somos olor de Cristo, fragancia de Cristo para vida, y en otros somos olor de Cristo para muerte. Así que nosotros emitimos una fragancia, emitimos un olor. ¿Cuántos han olido a religión? Eso es otro de los olores que tengo yo aquí. No aquí. El olor a religión. Cuando entras en una iglesia de esas religiosas, ¿a qué huele? No solamente las católicas. Hay iglesias protestantes, evangélicas, de otras denominaciones que tú entras y huele a religión. Yo me remonto a cuando era monaguillo. Yo me remonto a cuando era un muchachillo que estaba viendo cómo pasaban ahí el cepillo y sonaban la moneda. ¡Tling, tling! Y me aburría como una ostra. Hermano, hay gente que se me acerca y mi olfato espiritual huele a religión, huele a pecado, huele a humanidad. Falta sahumerio. Pero una vida piadosa huele bien, huele a perfume, huele a Cristo, huele a incienso, huele a cielo. Y no sé tú, pero yo quiero oler a cielo. Eso respalda nuestra predicación. Eso nos identifica como verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Miren, algunos ejemplos de sahumerio. El altar de Elías en el Carmelo. Les he hablado de Pablo y Silas en la cárcel. El aposento alto donde se produjo el Pentecostés. El martirio de Esteban. La vida y muerte del apóstol Pablo. El sahumerio de Noé cuando el Señor percibió, dice Génesis 8:21, el aroma agradable. Pero quiero destacar un monte llamado Calvario, llamado Gólgota la calavera. Cristo nos salvó con sahumerio. Ese día hubo sangre, fuego y columna de humo. Cristo el Cordero. ¿Había libación? Su sangre derramada, su vida entera entregada. ¿Había incienso? Oh, mis hermanos, hasta en la cruz, su vida es una vida de oración y adoración. Invocaba al Padre. ¿Y os acordáis los componentes del aceite? El aceite representa el Espíritu Santo, la sal, el incienso, todo mezcladito. La harina bien molida, eso es la vida de Cristo. Ese es el perfume que estaba subiendo en la cruz del Calvario. Hubo humo sin que hubiera humo, pero había fuego, había amor, había entrega, había holocausto, había sahumerio en la cruz del Calvario. Y desde el cielo el Padre percibió el grato perfume, recibió la ofrenda por la que nosotros hemos sido salvados. Hubo una respuesta a ese sacrificio, a ese sahumerio. Nosotros, de igual manera, si queremos ser discípulos de Cristo, ya sabemos cuál es el camino. Amén, hermanos.